Puso los papeles del divorcio sobre la mesa para asustarme. Los firmé, y mi esposa dijo histéricamente, espera, era solo una broma. Sonreí. Tu amante también es una broma. Comenzó con el suave clic de la puerta de entrada. Julia entró en nuestra pequeña y cálida sala de estar como si fuera un martes por la noche cualquiera. Llevaba puestas sus mallas de gimnasio, una botella de agua en una mano y esa sonrisa fácil y familiar que solía mostrar cuando quería algo de mí. Solo que su bolsa de gimnasio todavía estaba junto a la puerta, exactamente donde estaba cuando salió de casa hacía 2 horas. No me moví del sillón, simplemente la observé. Mis dedos se apretaron ligeramente en el reposabrazos y le hice un gesto con la cabeza. Hola, dijo ella alegremente, como si no pasara nada. El tráfico estaba terrible. Incliné la cabeza hacia la bolsa intacta. ¿Olvidaste algo? Su sonrisa vaciló, solo un instante. Tu bolsa. Dije con calma. ¿No te la llevaste? Ella siguió mi mirada. Ah, sí. Supongo que salí con prisa. Simplemente usé las cosas que tenía en el coche. Claro, asentí lentamente. Siempre guardas una segunda muda de ropa de gimnasio en tu coche. A veces, respondió ella, esquivando la pregunta. Depende del día. Esperé, dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para volverse incómodo. Dejó su botella en la encimera, me miró con esa inclinación de cabeza que siempre usaba cuando estaba probando los límites. ¿A qué viene el interrogatorio, Noah? Preguntó a la ligera. Has estado raro últimamente. Levanté una ceja. ¿Raro? Sí, bueno, mírate. Hizo un gesto hacia mí con una media sonrisa. Estás ahí sentado como un detective de una de tus viejas series. Solo estoy escuchando, dije. ¿El qué? Tus historias, dije, manteniendo la voz baja, intentando decidir qué versión se supone que debo creer. Eso la hizo detenerse. Julia soltó una risa forzada. Cariño, solo era el gimnasio. Claro. Asentí levemente, y luego dejé que el silencio hablara de nuevo. Se giró hacia la cocina, fingiendo estar ocupada con el lavavajillas, aunque ya estaba vacío. Su espalda se tensó cuando volvió a hablar. ¿En serio vamos a hacer esto ahora mismo? Después del día que he tenido. Me levanté lentamente, cruzando la habitación con pasos tranquilos y deliberados. Me paré cerca de la bolsa de gimnasio, la miré y luego la miré a ella. Solo estoy haciendo preguntas, Julia. Pues para. Espetó, dándose la vuelta. No merezco un interrogatorio solo porque me dejé una estúpida bolsa. Su tono se había agudizado, pero podía notar que estaba nerviosa. No esperaba que me diera cuenta de algo tan pequeño, pero ya debería haberlo sabido. Yo me daba cuenta de todo. No insistí más. Todavía no. Simplemente la miré fijamente a los ojos y dije, tienes razón. Probablemente no sea nada. Esa respuesta la hizo parpadear. Se estaba preparando para una pelea, pero no iba a dársela. No en sus términos. Caminé hacia el pasillo y me detuve. La cena está en el refrigerador. Yo comí antes. Y con eso, la dejé allí de pie, todavía aferrada a cualquier versión de la verdad que pensaba que podía controlar. Porque la verdad era que mi vida no era emocionante. Trabajaba para una firma de contabilidad de tamaño mediano en las afueras de la ciudad, donde, con los mismos pantalones azul marino la mayoría de los días, viajaba 1 hora en ambos sentidos y volvía a casa, a esta casa tranquila que había pagado pieza por pieza durante los últimos 6 años. Teníamos noches de cine los viernes. Compartíamos un calendario en el refrigerador. Julia trabajaba a tiempo parcial en un spa de bienestar. Desde fuera, todo parecía estable. Pero en ese momento, de pie en nuestro hogar limpio y con aroma a velas, supe que algo feo se había abierto paso. Y no iba a gritar. No iba a acusar. Iba a observar. Porque las tormentas no comienzan con truenos. Empiezan en silencio. Durante las 2 semanas siguientes, interpreté el papel del marido silencioso. Sin confrontación,
sin preguntas, sin sarcasmo, solo silencio. Julia no pareció darse cuenta. Al menos no al principio. Seguía saliendo con esas mismas mallas negras, el pelo recogido, los auriculares ya puestos, la bolsa de gimnasio colgada de un hombro. A veces me saludaba con la mano desde la puerta principal, soltaba un despreocupado "vuelvo en una hora", y yo simplemente asentía sin levantar la vista de mi café o mi portátil. Pero estaba observando. Y lo más importante, estaba escuchando, porque nunca se perdía un día, ni uno solo. Lluvia, sol, recados, invitados, dolores de cabeza. Nada le impedía trabajar en su forma física. Y cada vez que se iba, la energía en la casa cambiaba, como una brisa que la seguía al salir por la puerta. Y cada vez, esa bolsa se iba con ella ahora, cuidadosamente preparada, perfectamente cerrada, como si hubiera captado el mensaje de que los detalles importaban. Una noche, estaba sentado en la encimera de la cocina revisando correos electrónicos sin pensar cuando ella entró de golpe, con las mejillas sonrojadas, una falsa falta de aliento en su voz. Uf, esa clase de alta intensidad me destrozó, dijo, cogiendo una botella de agua y bebiendo de ella como si se estuviera muriendo de sed. La miré. ¿Te duchaste en el gimnasio?, pregunté casualmente. Ella parpadeó. Ah, sí. ¿Por qué? Por nada. Es que todavía hueles a esa loción de lavanda que usas. Hubo un destello de pánico en sus ojos. Demasiado rápido para que la mayoría de la gente lo notara. Pero no yo. Se rió para quitarle importancia. Oh, esa cosa es fuerte. Se queda incluso después de una ducha. No respondí. Simplemente volví a mi pantalla. Y así era todos los días. Empezó a ofrecer más información de la que yo pedía. Demasiada, en realidad. ¿Sabías que mi membresía ahora incluye clases ilimitadas?, dijo una mañana, preparándose un batido de proteínas que no se bebería. Mantuve mi voz neutral. No, no lo sabía. Sí, es una oferta realmente buena, continuó, con los ojos moviéndose hacia mí. Puedes ir tantas veces como quieras, cuando quieras. Quiero decir, es básicamente gratis después de la primera semana. Vaya. Sí. No lo volvió a decir, pero a partir de entonces, cada vez que cogía las llaves, se aseguraba de recordarme que estaba amortizando su dinero. Yo asentía cada vez, sin decir nada. La verdad es que ya lo había buscado. Ese gimnasio no ofrecía membresías ilimitadas. Había estado mintiendo, pero no de forma torpe. No, Julia era más inteligente que eso. Estaba elaborando algo capa por capa, detalle por detalle, como un novelista que no esperaba que el lector leyera dos veces. Pero yo no solo estaba leyendo. Estaba reescribiendo. La tarde siguiente, me quedé hasta tarde en el trabajo, pero no porque tuviera proyectos extra. Solo quería ver qué haría sin mi coche en la entrada. Cuando llegué 2 horas después, su coche ya estaba de vuelta. Estaba sentada en el sofá con maquillaje fresco, mirando su teléfono como si no hubiera pasado nada. Levantó la vista sorprendida. Oh, ¿estás en casa temprano? No realmente, respondí, entrando. ¿El gimnasio cerró temprano hoy? Dudó, y luego sonrió. Sí, algún tipo de problema con las tuberías. Todo el lugar se inundó. Asentí lentamente. ¿Informaste de eso a la central? Seguro que querrían saberlo. Se rió nerviosamente. No es necesario. Seguro que se están encargando. Seguro que sí. Y así, el aire se enfrió entre nosotros. Volvió a su teléfono. Me senté frente a ella, y el silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier pelea. Aún no estaba listo para hacer un movimiento, pero ella ya había movido una pieza de más. Era cerca de la medianoche, y yo estaba despierto en la cama, mirando al techo como si pudiera ofrecer algún tipo de respuesta. Julia dormía a mi lado, o fingía hacerlo. Su respiración era demasiado regular, su cuerpo demasiado quieto, pero no dije una palabra. Simplemente giré la cabeza ligeramente y observé el tenue brillo de la pantalla de su teléfono pulsando bajo el edredón.
Había sido así durante días, yo coleccionando momentos, pequeñas verdades, diminutas grietas en su historia. Pero esa noche, necesitaba más que sospechas. Necesitaba una voz que no fuera la suya. Solo había una persona que me vino a la mente, Emma, la hermana menor de Julia. Emma era del tipo al que nunca le gustaba la tensión. Dulce, nerviosa, siempre sonriendo demasiado en la cena como si estuviera ocultando algo. Y últimamente, apenas me había mirado a los ojos. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto. ¿Estás libre esta noche? Respondió casi al instante. Ahora sí, solo un café. Nos encontramos en una pequeña cafetería de 24 horas junto a Hawthorne en la Séptima, uno de esos lugares cromados que no ha cambiado su papel de pared desde los años 80. La camarera ni siquiera se molestó en ofrecernos menús. Simplemente dejó 2 tazas y sirvió el café en silencio, como si pudiera sentir la gravedad de la noche. Emma se sentó frente a mí en un reservado desgastado, jugando con un sobre de azúcar como si fuera un juguete antiestrés. Su voz era apenas un susurro. ¿Está todo bien? Asentí. Sí. Una pausa. Solo necesito preguntarte algo. No tienes que responder si no quieres. Ya parecía nerviosa. De acuerdo. Mantuve mi tono suave. Emma, Julia está viendo a alguien. Parpadeó rápidamente. ¿Qué? No repetí la pregunta. Simplemente dejé que la pregunta flotara en el aire. La mano de Emma se congeló a mitad de giro, el sobre de azúcar roto a la mitad. Noah, ¿por qué me preguntas eso? Porque creo que ya lo sabes. Tragó saliva y bajó la vista hacia la mesa. El silencio se extendió entre nosotros. Su mano temblaba mientras alcanzaba su taza. Cuando se la llevó a los labios, noté que no bebía. Solo la usaba para ganar tiempo. Es mi hermana, susurró finalmente. Y yo soy su marido, dije, manteniendo la voz baja. Eso todavía cuenta para algo, ¿no? Emma dejó la taza y apretó las manos en su regazo. No sé su nombre, dijo suavemente. Juro que nunca lo he conocido. Solo la oí por teléfono una vez. Apreté la mandíbula, pero no me moví. No quería asustarla. ¿Cuándo? Hace unos meses. Estaba en mi apartamento. Entré y no me vio de inmediato. Estaba sonriendo, riendo con una voz que no le había oído antes. Hablaba de quedar en un lugar diferente la próxima vez. Creo que hablaba de un hotel. Emma se secó los ojos rápidamente. No quería decir nada. Pensé que tal vez terminaría, que tal vez era solo un error. Asentí lentamente. Mi voz era tranquila, controlada. Gracias por decírmelo. Me miró entonces, con los ojos abiertos de miedo. Noah, por favor, no le digas que yo te dije algo. No quiero estar en medio de esto. Me incliné ligeramente hacia adelante, con los codos en la mesa, las manos entrelazadas. Esto queda entre nosotros. Ella asintió temblorosamente. El reservado volvió a quedar en silencio, solo el leve tintineo de una cuchara contra la cerámica en algún lugar de la sala. Emma respiró hondo. ¿Estás bien? Le dediqué la más pequeña de las sonrisas. Lo estaré. Nos despedimos en voz baja en el aparcamiento. Sin abrazos, sin momentos prolongados, solo 2 personas de pie bajo una farola parpadeante. Una sosteniendo una verdad demasiado pesada, la otra sosteniéndola con firmeza. La vi alejarse en su coche antes de subir al mío. La calle estaba vacía. El mundo se sentía en silencio. Pero algo dentro de mí había cambiado. Tenía lo que necesitaba ahora. Solo tenía que decidir qué hacer con ello. Esa tarde, algo en mí se soltó. No como una grieta o un chasquido. Ningún punto de ruptura dramático. Solo una liberación silenciosa, como abrir un puño que no me había dado cuenta de que había mantenido cerrado durante semanas. Julia salió por la puerta de nuevo alrededor de las 6:30. Bolsa de gimnasio al hombro, llaves del coche en la mano,
labios brillantes y el pelo un poco demasiado perfecto para un entrenamiento. ¿Necesitas algo mientras estoy fuera? Preguntó casualmente, como si no estuviera desapareciendo detrás de una máscara cada noche. No levanté la vista de mi libro. No, estoy bien. Dudó un instante, quizás esperando que le ofreciera una de mis habituales medias sonrisas o le preguntara cuándo volvería, pero no lo hice. Se fue con un breve de acuerdo, y la puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. Me quedé sentado un momento, dejando que el silencio se posara sobre mí como una manta. Y luego cerré el libro. No revisé su ubicación, no miré los registros de llamadas, no me pregunté a dónde se dirigía o quién podría estar esperando al otro lado. En lugar de eso, me levanté, cogí mis llaves y, por primera vez en semanas, quizás más tiempo, salí a la noche por mí. El bar no era nada especial, solo un local a unas pocas manzanas, escondido entre una tintorería y una farmacia. Paredes de ladrillo, luces tenues y la misma lista de reproducción que llevaban años poniendo. Pero se sentía diferente esta noche. El peso en mi pecho se había aliviado. No porque fuera libre. Todavía no. Sino porque había dejado de aferrarme a algo que no quería ser sostenido. Mis viejos amigos de la universidad ya estaban allí, a mitad de una jarra. «Mira quién finalmente escapó de la fortaleza», sonrió James, haciéndose a un lado para dejar sitio. «Pensábamos que estabas castigado». Me reí, una risa de verdad. Digamos que se me ha concedido la libertad condicional. Will me dio una palmada en el hombro. «Tío, ya era hora. Has estado andando por ahí como un fantasma». Pedí una cerveza y me recosté en el reservado mientras la conversación fluía a mi alrededor. Deportes, trabajo, la historia del horrible casero de alguien. Otra ronda de bebidas. No dije mucho al principio, solo escuché. Dejé que el ruido me envolviera. Y por una vez, no sentí la necesidad de mirar el teléfono. No necesitaba saber si ella había enviado un mensaje. No me importaba que mentira podría llegar a casa ensayando. Porque esta noche, nada de eso era mi carga. En algún momento, James me miró con una ceja levantada. ¿Estás bien? Asentí. Creo que sí. Entrecerró los ojos. Te ves diferente. Como si hubieras terminado de esperar algo. Lo he hecho. No insistió, simplemente levantó su vaso. Por haber terminado, entonces. Yo también levanté el mío. Y en ese brindis, había algo sólido. Definitivo. No el fin de un matrimonio. Todavía no. Pero el fin de creer en una versión del mismo por la que solo yo había estado luchando. Más tarde, al salir al aire fresco de la noche, me di cuenta de algo extraño. No estaba enfadado. Ya no. Tampoco estaba herido. No de esa manera cruda y dolorosa que solía sentir cada vez que pensaba en ella. Lo que sentía ahora era claridad, del tipo que solo obtienes después de que la tormenta se detiene. Cuando finalmente entiendes que partes de los escombros nunca te correspondieron limpiar en primer lugar. A la mañana siguiente, estaba de pie en un ascensor silencioso rodeado de paredes de espejo que reflejaban a un hombre que apenas reconocía. Mi corbata estaba demasiado apretada, mi mandíbula bloqueada. No por ira, sino por la pura quietud en la que me había instalado. El edificio era de cristal y acero, impecable, zumbando con una eficiencia silenciosa. Piso 16, derecho de familia. La recepcionista me saludó con una sonrisa forzada, me indicó que fuera a la oficina de la esquina. Dentro estaba Matthew Landon, un hombre esbelto de unos 50 años con agudos ojos grises y un comportamiento tranquilo y practicado. El tipo de persona que no se inmutaba sin importar qué historia entrara por su puerta. Noah, ¿verdad? Dijo, levantándose para estrechar mi mano. Tome asiento. Me senté, las sillas de cuero suspirando bajo mi peso. El sol entraba a raudales por las ventanas detrás de él, proyectando largas líneas sobre el escritorio. Abrió una carpeta, con la pluma en ristre. Cuéntemelo todo. Y lo hice. Le conté todo, desde la bolsa de gimnasio intacta hasta las sonrisas mecánicas de Julia.
desde las membresías falsas hasta la conversación nocturna con Emma. Le hablé del silencio, de los ensayos cuidadosos, de sus viajes al gimnasio que nunca dejaban una marca de sudor. Matthew no interrumpió, solo tomaba notas de vez en cuando, sin apartar los ojos de los míos. Cuando finalmente terminé, se reclinó ligeramente, con las manos entrelazadas. Está claro que algo no va bien, dijo. Pero no tiene pruebas físicas. Ni fotos, ni registros de mensajes, nada que la vincule con alguien. Asentí. Lo sé. Entiende que en el tribunal es su palabra contra la de ella. Sin un tercero nombrado o un rastro de mala conducta, esto podría ser visto como diferencias irreconciliables en el mejor de los casos. No estoy aquí para montar un escándalo, dije con calma. Estoy aquí para presentar la demanda. Quiero salir. Me observó por un momento, luego asintió lentamente. Eso simplifica las cosas. Deslizó una delgada pila de papeles sobre el escritorio. Presentará la demanda por ruptura matrimonial. Distanciamiento emocional, falta de comunicación. Aún no hay conflicto de cohabitación, así que esto será tranquilo a menos que ella se oponga. Cogí la pluma sin dudar. El rasguño de la tinta contra el papel sonó definitivo, incluso en esa oficina silenciosa. Matthew levantó la vista. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto hoy? Debería haberlo hecho hace semanas, dije. Se reclinó de nuevo, con las manos apoyadas en el escritorio. Parece tranquilo. La mayoría de los hombres entran aquí echando fuego por la boca. Le sostuve la mirada. Porque ya me he quemado. No queda nada que encender. No dijo nada por un momento. Solo asintió como si entendiera más de lo que dejaba ver. Recibirá copias. Le notificaremos formalmente la próxima semana. Me levanté, alisándome las mangas. No se apresure. Levantó una ceja. No, no. Déjela pensar que todavía tiene tiempo. Eso le sorprendió, y quizás a mí un poco también, pero lo decía en serio. Porque esto ya no se trataba de pillarla en el acto. Se trataba de dejar ir a la vista de todos mientras ella todavía pretendía que el juego estaba bajo control. Matthew me acompañó a la puerta. Si se pone agresiva, llámeme. Lo haré. Y con eso, salí a la luz de la mañana. El centro estaba ajetreado, indiferente. Trajes, taxis, palomas picoteando migas de bagel cerca de un banco. Y yo me quedé allí, con los papeles en la mano, el divorcio en marcha. No roto, no triunfante, simplemente terminado. Y en esa claridad tranquila y fría, me sentí más poderoso de lo que nunca me había sentido persiguiendo la verdad. Porque ya no la estaba persiguiendo a ella. Cuando llegué a casa esa noche, la casa se sentía más fría. No físicamente. El termostato estaba tan estable como siempre, pero había un frío en el aire que envolvía cada rincón de nuestro pequeño mundo, una vez acogedor. Julia estaba en la cocina, tarareando para sí misma. Podía oír el suave tintineo de las ollas, el pitido del microondas. El olor a ajo asado y mantequilla flotaba denso en el aire, su especialidad, pollo al limón y hierbas. Lo estaba intentando. Entré en silencio, colgué mi abrigo en el gancho y dejé mis llaves en el cuenco cerca de la puerta. La rutina de siempre, pero esta vez, no fui a la cocina a saludarla. No me acerqué sigilosamente para besarle la mejilla o preguntarle qué tal su día. Simplemente pasé por la puerta y entré en la sala de estar. Desde detrás de mí, su voz llegó, ligera y burlona. Noah, llamó. No me digas que te vas a saltar mi cena. He usado romero fresco. Elegante, ¿verdad? No respondí de inmediato. Me senté en el sofá, cogí el mando de la televisión y bajé el volumen, solo para dar a mis manos algo que hacer. Unos segundos después, apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. Su sonrisa era practicada, un poco demasiado amplia. ¿Estás bien? La miré. Estoy bien. Dio unos pasos hacia adentro. Pareces callado últimamente. Asentí una vez. No hay nada de qué hablar. Soltó una risa suave,
como si intentara mantener las cosas ligeras. Bueno, pensé que podríamos sentarnos, comer juntos como en los viejos tiempos. ¿Los recuerdas? Silencié la televisión. Lo recuerdo. Inclinó la cabeza. ¿Y bien? Ya comí. Un destello de algo cruzó su rostro. Oh. No dijiste nada. No pensé que fuera necesario. Su sonrisa vaciló entonces. Dobló el paño de cocina, lo colocó en el brazo del sofá y se sentó en el borde más alejado, posándose como alguien que no está seguro de ser bienvenido. ¿Estás enfadado conmigo? Preguntó después de un momento. La miré de verdad. Llevaba ese suave suéter verde que tanto me gustaba en ella. El de las mangas deshilachadas que siempre se arremangaba cuando cocinaba. Pero ahora parecía un disfraz. No. ¿Por qué? Porque lo pareces. No estoy enfadado, Julia. ¿Estás frío? Me encogí de hombros. Solo estoy cansado. Se movió, subiendo ligeramente las rodillas. ¿Cansado de qué? De intentarlo. Parpadeó rápidamente, como si acabara de abofetearla sin levantar la voz. Hubo un largo silencio entre nosotros. Luego, con una alegría forzada, dijo, bueno, eso no es muy romántico. No me inmuté. El romance no vive donde muere la confianza. Se estremeció ante eso. Sutil, pero lo vi. Aún así, sonrió a través de ello. Estás siendo dramático. Y tú estás fingiendo que no pasa nada. Eso la silenció. Se levantó, alisándose el suéter. Bien. ¿Quieres espacio? Te daré espacio. Volvió a la cocina, sus pasos más secos de lo habitual. Los platos resonaron, las puertas de los armarios se cerraron más fuerte de lo necesario. Pero no la seguí. No me disculpé. Simplemente me quedé allí, con la televisión aún en silencio, viendo las sombras moverse por la pared. Durante semanas, había estado dando vueltas a su alrededor, tratando de entender con quién vivía realmente. Y ahora, ya no necesitaba perseguir. Ella estaba empezando a sentir el cambio. No a través de palabras, no a través de pruebas, sino a través de la ausencia. Yo seguía aquí, respirando el mismo aire, pero algo se había ido. Y ella no podía nombrarlo. Eso la inquietaba más que cualquier confrontación jamás podría haberlo hecho. Porque por una vez, ella no tenía el control de la narrativa. Lo tenía yo. Pasaron 3 días. Ni una sola vez Julia salió para ir al gimnasio. Ni mallas, ni bolsa, ni un alegre vuelvo pronto. Solo un albornoz, zapatillas y vagas quejas sobre presión sinusal o sentirse mal. Se arrastraba por la casa en chándal, sorbiendo un té que no bebía, viendo películas antiguas que no le importaban. No dije una palabra. No le pregunté cómo se sentía. No le pregunté cuándo volvería a sus entrenamientos. Ella lo esperaba. Podía verlo en la forma en que merodeaba cerca de mí, tratando de iniciar conversaciones sobre cosas al azar, cortinas nuevas, el extraño nombre del bebé de un compañero de trabajo, una receta que quería probar. Todo lo que le di fueron breves asentimientos y algún que otro murmullo silencioso. Y eso la carcomía. Al 5.º día, noté que se movía más despacio. No físicamente, emocionalmente. Su sonrisa llegaba tarde. Su risa sonaba plana. Y seguía mirando su teléfono como si esperara un mensaje que nunca llegaba. Algo había cambiado por su parte. Se estaba desmoronando, y yo tenía que adivinar por qué. Así que esa noche, conduje al único lugar que sabía que me daría el resto de la verdad. A casa de Emma. Su apartamento seguía igual, modesto, ordenado, lleno de un tenue aroma a lavanda y velas que se esforzaban demasiado. Abrió la puerta con una sudadera y calcetines, claramente sin esperarme. Noah. ¿Podemos hablar? Se hizo a un lado nerviosamente. Claro. Por supuesto. Entré, quedándome en el centro de su sala de estar mientras ella se mantenía torpemente junto a la encimera de la cocina. Necesito que seas honesta conmigo, dije.
Tranquilo, directo. No respondió, solo se cubrió las manos con las mangas. Le dijiste a Julia que yo lo sabía, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No, ¿yo? Emma. Se quedó en silencio. Di un paso más cerca. La advertiste. Después de nuestra charla en la cafetería, le dijiste que sospechaba. Sus manos se aferraron al borde de la encimera. No fue mi intención. Se me escapó. Asentí lentamente. Así que por eso ha estado diferente. Por eso dejó de ir al gimnasio. Emma tragó saliva. Me llamó llorando al día siguiente. Dijo que estabas actuando extraño. Entré en pánico. Le dije que quizás habías hablado conmigo. Eso es todo. No pensé. No pensaste que lo descubriría. No pensé que importaría, dijo en voz baja. Porque la aventura terminó. Entrecerré los ojos. ¿Qué? Levantó la vista, su expresión suplicante. Se acabó, Noah. Ha terminado hace días. Julia le dijo que no podía seguir haciéndolo. Dijo que se sentía fatal por todo, por mentirte. Lo terminó. ¿Te lo juro? Permanecí en silencio, dejando que esas palabras se asentaran entre nosotros. Emma parecía a punto de llorar. Sé que no arregla nada, pero ya no se está viendo a escondidas. Asentí una vez. ¿Por qué lo terminó? No lo sé, dijo Emma. No me dio una razón. Solo dijo que ya no podía mirarse en el espejo. Creo que se dio cuenta de que no la estabas persiguiendo. Ahí estaba. El control se había escapado. El cambio de poder estaba completo. Julia no tenía miedo de ser descubierta. Tenía miedo de ser ignorada. Exhalé lenta y silenciosamente. Gracias. Noah, susurró Emma, por favor, no le digas que te dije algo otra vez. La miré, con firmeza. Ya no estoy aquí para protegerla. Y salí, dejando a Emma pálida y sin aliento en su puerta. Afuera, el aire de la noche era frío, pero claro. No sentí alivio, solo confirmación. Ella lo terminó, pero no por culpa. Por miedo. Miedo de que el hombre que creía tener bajo control finalmente había dejado de mirarla. Y eso era algo que ni siquiera ella podía seguir fingiendo. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a tocino. Me golpeó antes de que abriera los ojos. Familiar, nostálgico, artificial. Por un momento, pensé que era un recuerdo, algo que parpadeaba de una mejor versión de nosotros. Pero entonces oí el suave traqueteo de una bandeja al ser dejada, seguido por la voz excesivamente alegre de Julia. Buenos días, dijo suavemente. Mira quién se queda durmiendo hasta tarde por una vez. Abrí los ojos lentamente. Estaba allí, junto a la cama, con una bandeja en las manos. Huevos, tocino, tostadas y zumo de naranja. Su albornoz estaba atado demasiado apretado. Su pelo, rizado con demasiada pulcritud. Su sonrisa. Era del tipo que muestra demasiados dientes. Pensé en traerte algo, dijo, como en los viejos tiempos. Me incorporé contra el cabecero, pero no alcancé la comida. Gracias. Se posó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas en el regazo, observándome como una anfitriona esperando una reseña en Yelp. No toqué la bandeja. Se rió suavemente. ¿Vas a dejar que se enfríe? No tengo hambre. Su sonrisa se crispó. Solías adorar cuando te hacía el desayuno. Solía adorar muchas cosas. Su rostro vaciló ligeramente, pero lo suficiente. Noah, dijo, más seria ahora. ¿Podemos hablar? Pensé que eso es lo que estábamos haciendo. Respiró hondo, se levantó y empezó a pasear lentamente junto a la ventana. Sé que he estado rara últimamente. Las cosas han estado tensas, pero he estado intentándolo. Lo has visto, ¿verdad? No respondí. Dejé de ir al gimnasio, añadió rápidamente.
He estado aquí contigo. He cocinado. Me he quedado en casa. Dejaste de verlo, dije rotundamente. Se congeló a mitad de paso. Su voz era fina. ¿Qué? La miré directamente. Lo terminaste. Lo sé. Sus ojos se llenaron de algo entre pánico e ira. ¿Quién te dijo eso? No respondí. Caminó hacia mí, la bandeja aún intacta entre nosotros. Noah, eso no es justo. No puedes simplemente espiarme. No espié. Simplemente abrí los ojos. Las manos de Julia se apretaron a sus costados. Te dije que lo estoy intentando. Estoy aquí. Estoy tratando de que las cosas funcionen. Estás tratando de hacer que las cosas parezcan que funcionan. Corregí. Hay una diferencia. Eso fue todo. La máscara se deslizó. Golpeó la bandeja contra la mesita de noche, los platos resonaron. ¿Sabes qué? Ni siquiera me estás dando una oportunidad. Permanecí sentado. ¿Tranquilo? ¿Una oportunidad para qué? ¿Para arreglar esto? Gritó, con la voz quebrada. Para arreglarnos a nosotros. No puedes arreglar algo que nunca respetaste. Ah, y tú eres perfecto. Escupió. ¿Crees que cerrarte, actuar con frialdad, caminar por ahí como un santo te hace inocente en esto? Yo no engañé. Cometí un error. Espetó, acercándose. Pero tú me has estado castigando en silencio durante semanas. Eso es abandono emocional, Noah. Has estado desconectado y se supone que debo aceptarlo sin más. Me levanté entonces, en silencio, mi voz apenas un susurro. No cometiste un error, Julia. Tomaste una serie de decisiones. Y lo único que lamentas es que me diera cuenta. Su respiración se cortó. Retrocedió como si la hubieran empujado. ¿Y qué? ¿Has terminado? Así de fácil. La miré. La miré de verdad. Y por primera vez en años, no sentí absolutamente nada. Hace tiempo que he terminado, dije. Silencio. Pesado. Terrible. Su voz lo rompió, cruda y amarga. Eres un cobarde. Ni siquiera tienes las agallas para luchar por tu matrimonio. No, respondí con calma. Simplemente dejé de luchar solo. Se apartó rápidamente, secándose la cara. No la seguí, no me disculpé. Simplemente pasé a su lado, salí del dormitorio, dejando atrás la bandeja de comida ahora fría. Esto no era un desayuno en la cama. Era una actuación de último recurso, y yo no estaba aplaudiendo. Esa noche, la casa estaba tan quieta que parecía un decorado, como una de esas salas de estar falsas en las tiendas de muebles. Todo en su sitio, pero sin vida dentro. Me senté en la mesa del comedor, mirando las noticias en mi teléfono, un café intacto enfriándose a mi lado. Julia había estado en silencio desde la discusión de esa mañana, moviéndose por la casa como una sombra, con pasos demasiado suaves, demasiado cuidadosos. Eran pasadas las 9 cuando entró en la habitación. No llevaba su ropa de estar por casa habitual. En su lugar, un suéter ajustado que se abría lo justo en la clavícula y unos vaqueros que no se había puesto en meses. Los que solía decir que la hacían sentir como su antiguo yo. Noah, dijo, su voz más suave de lo habitual. No levanté la vista. Sí. Se acercó, de pie frente a mí en la mesa. He estado pensando en lo de antes, dijo, su tono bajando. Quizás ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Yo quise decir cada palabra, dije sin parpadear. Dejó que eso calara, luego rodeó la mesa, más cerca ahora, sus dedos rozando ligeramente el dorso de mi mano. No querías decir todo, susurró, casi juguetona. Podemos volver a estar bien. Tú y yo. Sé lo que te gusta. Sé cómo hacer que te olvides de todo esto. Sus yemas de los dedos recorrieron mi muñeca, lentamente. Se inclinó un poco y se mordió el labio inferior, como solía hacer cuando intentaba salirse con la suya sin pedirlo.
Me levanté antes de que pudiera inclinarse más. Se quedó helada. Y entonces lo dije. Ya no me atraes. Las palabras salieron planas. No crueles, solo honestas. Como un diagnóstico de un médico al que no le gusta dar malas noticias, pero que tampoco va a mentir. La boca de Julia se entreabrió, pero no salió nada. Su mano flotó en el aire, luego cayó a su costado como un peso muerto. Su voz se quebró. ¿Qué acabas de decir? ¿Me has oído? ¿No te atraigo? Se mofó, atónita, su máscara deslizándose hacia algo más feo. ¿De verdad estás diciendo eso? Como si esto fuera mi culpa. No estoy hablando de culpas, dije con calma. Estoy hablando de lo que es real. Retrocedió, sus ojos entrecerrándose, su voz elevándose. Ah, ¿así que de repente eres demasiado bueno para mí? ¿Es eso? Te sientas ahí actuando como el rey moral de esta casa mientras me ignoras y hablas como si fuera una mancha en tu vida. No. Simplemente estoy hablando por fin como alguien que está cansado de fingir. Su voz se rompió en una risa aguda y amarga. Eres patético. Tienes este nuevo numerito frío, pensando que te hace parecer fuerte, pero es solo cobardía, Noah. No tienes las agallas para arreglar nada. Solo quieres pasearte como un fantasma y culparme por las cenizas. No discutí. Ya había aprendido que el silencio podía golpear más fuerte que los gritos. Solías mirarme como si fuera la única mujer en el mundo, espetó, las lágrimas asomando a su voz. Y ahora ni siquiera puedes mirarme a los ojos. Todavía te estoy mirando, dije, finalmente mirándola. Solo que ya no queda nada que ver. Salió furiosa del comedor sin otra palabra, sus pasos resonando en el suelo de madera. Una puerta se cerró de un portazo al final del pasillo. Durante un largo rato, me quedé allí, en la penumbra, el único sonido era el leve zumbido del refrigerador y el suave tic-tac del reloj de pared. Esa noche, no volvimos a hablar. Cogí una manta y una almohada y me preparé el sofá sin preguntarle si se uniría a mí. No lo hizo. Su puerta permaneció cerrada. Y por primera vez en los 8 años que habíamos vivido juntos en esa casa, dormimos en habitaciones separadas. Sin gritos, sin ultimátums, solo distancia. Y ese silencio, no era la pausa antes de la reconciliación. Era el espacio donde comienzan los finales. Antes de continuar, dale a me gusta, si esto está resonando contigo. 2 mañanas pasaron con apenas una palabra entre nosotros. Nos movíamos por la casa como extraños en una sala de espera compartida, lavándonos los dientes por turnos, pasando uno al lado del otro como si fuéramos de cristal. Sus ojos estaban hinchados pero endurecidos, los míos, ilegibles. Y aún así, fingimos hasta que ella estalló. Eran poco después de las 11 de la mañana cuando oí sus tacones golpear el suelo de la cocina, secos y rápidos. Doblé la esquina, con el café en la mano, y la encontré allí, de pie, sonrojada, temblando, sosteniendo una pila de papeles. Los arrojó sobre la mesa con un fuerte golpe. Toma, espetó. Si estás tan cansado de fingir, dejemos de hacerlo. He terminado de jugar. Miré los papeles. La palabra divorcio estaba impresa en negrita en la parte superior. No me moví. Se cruzó de brazos. Los redacté esta mañana. Es lo que quieres, ¿verdad? Caminé hacia la mesa lentamente, cogí la pluma que ella había dejado caer junto a la carpeta y me senté. Ella parpadeó. Ni siquiera vas a decir nada. No respondí. Simplemente firmé. Una página. ¿Otra? Todas. Con mano firme. Cuando terminé, se los deslicé de vuelta sobre la mesa y me levanté. Su rostro se descompuso. Espera, Noah. Su voz se quebró. No quería decir eso. No era, se suponía que debía asustarte. Pensé que lucharías. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Por qué? Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Por nosotros? ¿Por mí? Pensé que todavía no pretendía que realmente. Cogió los papeles,
con las manos frenéticas, rompiéndolos por la mitad, y luego otra vez. Esto era una prueba, ¿no? Metí la mano en el cajón junto al refrigerador, saqué una segunda pila. Impecable. ¿Lista? Firmada hacía días. Su respiración se cortó. ¿Qué es eso? Mi copia. Los puse al lado de los triturados. Ya que estamos siendo honestos ahora. Se quedó mirándolos. ¿Estabas preparado? Asentí con calma. ¿Y tú? Su voz bajó a un susurro. No pensé que me dejarías ir. Le dediqué una sonrisa tranquila. Tu amante también es una broma. Abrió la boca, pero no salió nada. La máscara se agrietó. Y entonces gritó. Un sonido crudo, roto, que no tenía nada que ver con la ira. Era pérdida. Me di la vuelta y salí de la cocina sin decir otra palabra, su voz resonando detrás de mí. Pero nada de lo que dijera podía seguirme ya. Porque en el momento en que me entregó esos papeles, pensando que tenía el control, me entregó la libertad. 3 meses después, la sala del tribunal estaba en silencio, demasiado silenciosa para el gusto de Julia. Estaba sentada rígidamente en la primera fila, su abogado susurrándole al oído, mientras el mío se sentaba tranquilamente a mi lado, imperturbable. No la miré. Ya no necesitaba hacerlo. Emma estaba sentada al otro lado de la sala, con la mirada baja, su voz firme mientras respondía a las preguntas del juez. Sí, confirmé la aventura. Me lo contó directamente, dijo, y la vi encontrarse con él al menos 2 veces. Julia no se inmutó, no porque fuera fuerte, sino porque ya no quedaba ninguna apariencia que salvar. Sus padres estaban ausentes, sus amigos en silencio. Incluso la hermana en la que una vez se apoyó se había convertido en el clavo silencioso en el ataúd de su historia. Cuando el mazo finalmente cayó, el veredicto fue rápido. Divorcio concedido, sin pensión conyugal, sin bienes en disputa. Salí libre. El día era frío, pero el aire se sentía ligero en mi piel. Dejé mi chaqueta de traje desabrochada. Pasaron las semanas, cambiaron las estaciones, y un sábado por la tarde, me encontré en una pequeña librería, escondida entre una panadería y una floristería. Un lugar sin nada especial, y exactamente donde quería estar. El café en mi mano estaba demasiado caliente, pero no me importó. Me senté en un banco afuera, viendo a la gente pasar. No buscaba a nadie en particular. Ya no una joven pareja pasó riendo. Un niño dejó caer un juguete y su madre lo recogió sin perder el paso. Una brisa trajo el olor a canela desde la ventana de la panadería. Cerré los ojos por un momento, simplemente respirando. Libre, limpio e ilegible para cualquiera que pensara que una vez me conoció. Ni enfadado, ni roto, simplemente ausente de la historia en la que ella intentó escribirme, y escribiendo una propia. Y ese fue el final de mi historia. Julia pensó que romper los papeles del divorcio borraría lo que hizo. Y Emma, bueno, ella también tomó una decisión, ¿no? Rompió la confianza de su hermana para protegerme. ¿Hizo lo correcto, o te habrías quedado en silencio? Házmelo saber en los comentarios.